bienvenidas, gracias por venir, gracias por estar acá un domingo. En este horario medio extraño. Arrancamos hoy un pequeño ciclo de 3 domingos, siempre en este horario, con el título Pensar juntos la cosa, sobre la coyuntura y más allá. Quiero, mientras nos terminamos de acomodar y de preparar, agradecer muchísimo a les amigues, los amigos, las amigas de JJ, Circuito Cultural. Muchas gracias, un aplauso, por favor, que con mucho entusiasmo y con mucho trabajo que esto requiere, organizar algo de estas características, lo están haciendo, lo hacen muy bien. Nos sentimos siempre bienvenidos acá, yo hago acá muchas actividades, así que nada, muy contentos de estar haciendo este ciclo acá. Este ciclo, les decía, tiene 3 domingos seguidos, hoy con Darío, la semana que viene con la Inca, Natalia Minato, a la misma hora, domingo 1 de octubre, y el domingo 8 cerramos con Diego Stulbarg, siempre domingos a las 15, así que espero verlos los próximos domingos acá también, ¿sí? Segundo agradecimiento, por supuesto, a Darío, que muy generosamente aceptó la invitación para estar acá. No es que éramos grandes amigos o algo así, sino que yo le mandé un mensaje y le dije, che, ¿te parece? Estoy tratando de armar esto. Y él muy generosamente, rápidamente me dijo que sí. Estuvimos conversando un poco sobre qué hacer acá, así que muy contento de que haya aceptado. Sobre todo porque es domingo y los domingos la paso mal. Entonces, y como está todo podrido, tu invitación es como una invitación a poder compartir mi angustia. Así que gracias a ustedes por venir a pasarla mal. Meo. Bueno, les cuento un poco. Yo había escrito 3, 4 líneas para invitarlos, para esta cosa de, bueno, ¿qué implica esto? Inventé un título, en realidad no inventé, sino que escribí medio desesperadamente, en tanto la cosa estaba podrida, dije, bueno, tenemos que juntarnos a pensar la cosa, etcétera, y quedó ese título un poco amplio. La idea de pensar la coyuntura, evidentemente, ¿no? Estas fechas en las que estamos, todos sabemos la situación, digamos, política, la coyuntura, etcétera, pero pensar más allá, más acá, antes, el después, algo que atraviesa una temporalidad siempre, ¿no? La filosofía piensa en temporalidades o está en temporalidades o habita o genera temporalidades medio desencajadas respecto a ciertas otras temporalidades cronológicas más ordenadas. Entonces, siempre estamos en temporalidades raras o extrañas. Les leo las líneas que había puesto generales. 3 encuentros para abordar el escenario político en el que estamos, sabiendo que es mucho más que el presente, lo que se juega en el aquí y ahora. Ahí está un poco esa idea, si quieren, intempestiva, ¿no? De que por supuesto nos interesa el presente, no dejamos de habitar el presente, pero tenemos como cruces raros, ¿sí? Nos alejamos y nos acercamos para que haya otros movimientos. Pensar juntos la cosa porque está difícil. Y poniendo en práctica, cerré con esta idea spinociana, ¿no? Algo de lo que Spinoza afirmaba: no reír, no llorar, no indignarse, sino comprender. Es verdad que cuesta no indignarse o no llorar o no reír en algunas situaciones, pero es verdad que también hay que hacer un esfuerzo por no solamente darle rienda suelta, ¿no? a una afectividad que es catártica y que no está mal que aflore, sino que es un poco nuestro deber, el de todos, me parece, tratar de comprender y comprendernos un poco más de qué va la cosa, en qué situación estamos. Así que, bueno, sin más arrancamos. Voy a empezar yo a hacer un pequeño bloque, después le paso la palabra a Darío y así vamos a irnos turnando, ¿sí? Quiero empezar con esto, vamos a poner acá para que mire un poco cómo venimos, 1:15, perfecto. Si uno dice, bueno, ¿cuál es una de las obras fundamentales, ¿sí?, para pensar el triunfo de una época neoliberal, luego de la caída del muro de Berlín, luego de la disolución de la Unión Soviética, ¿sí?, año 89, 91, etc. Y uno piensa rápidamente en este libro, que tiene una etapa muy fea, pero que es muy conocido, El fin de la historia de Fukuyama, ¿sí?
este libro publicado en el 92, justamente como consecuencia de la caída del muro, la caída de la Unión Soviética, etc. No solamente se había impuesto, digamos, el bloque capitalista, el bloque comunista, habríamos llegado, de eso se trata el libro, al fin de la historia con el despliegue y el triunfo de la democracia liberal. Fue, en su momento, muy leído y muy criticado, ¿sí?, por esta idea un poco hegeliana, o a través de Kojève, de un intérprete de Hegel, de que entonces estaríamos, ¿sí?, en una suerte de fin de la historia, entendida como conflicto, ¿sí?, como relación de contraposiciones, esa dialéctica famosa hegeliana que implicaba que pasamos de un conflicto al otro sin que llegáramos a un momento final. Bueno, en este caso habríamos llegado con la democracia liberal. Pero son pocos los que, a pesar de que el libro es muy citado y muy criticado hasta hoy en día, ¿sí?, con esta idea, bueno, che, si esto es el fin de la historia, ¿sí?, entonces me parece que se le prestó poco atención a la segunda parte del título, que está ahí, que dice el fin de la historia y el último hombre, que es un concepto de Nietzsche, ¿no? Y que cuando uno lee el libro se da cuenta de que Nietzsche tiene un rol protagónico en este libro. Entonces la primera pregunta es, ¿qué hace, ¿no?, Nietzsche involucrado, ¿no?, o qué hace Fukuyama involucrándolo a Nietzsche en esta cuestión que tiene que ver con, de alguna manera, hacer la apología de la democracia liberal triunfante? ¿Por qué Nietzsche ocuparía un lugar tan importante en una obra que refiere a una filosofía de la historia, digamos, hegeliana y a un triunfo del capitalismo en su forma política, democrática y liberal? Bueno, porque Fukuyama básicamente no dice que la democracia liberal es solamente, supónganse, el sistema más eficiente a nivel económico, ¿sí?, o el que permite mayores libertades políticas, dejando por ahora la discusión de si eso es así o no, ¿sí?, pero no es esa simplemente su afirmación, sino que él dice que la democracia liberal permite una mayor distribución igualitaria del reconocimiento. Y les quiero leer esto, dice: el deseo de reconocimiento puede parecer de entrada un concepto poco familiar, pero es tan antiguo como la tradición filosófica política occidental y constituye una parte muy familiar de la personalidad humana. Lo describe primero Platón en La República, cuando señala que hay tres partes en el alma: una parte que desea, una parte que razona y una parte a la que llama timos, ánimo o coraje. Gran parte de la conducta humana puede explicarse por una combinación de deseo y razón, ¿no? El deseo induce al hombre a buscar cosas exteriores a él y la razón o el cálculo le muestra la mejor manera de alcanzarlas. Pero además, dice Fukuyama, los seres humanos buscan el reconocimiento de su propia valía. Esto es lo que en nuestro actual lenguaje popular llamaríamos autoestima o respeto de sí mismo. La inclinación a buscar esta autoestima surge de la parte del alma llamada timos. Es como un innato sentido humano de justicia. Uno cree que tiene cierta valía y cuando le tratan como si valiera menos de lo que cree, experimenta la emoción de la ira. En cambio, cuando uno no consigue comportarse de acuerdo con su sentido del propio valor, siente vergüenza. Y cuando a uno se le valora de acuerdo con su sentido del propio valor, siente orgullo, ¿no? Hasta ahí Fukuyama. Entonces, en términos platónicos, esto implica que hay una parte de nuestra alma que, digamos, desborda la lógica, ¿verdad? ¿Sí? Pero tampoco puede restringirse al deseo, ¿no? Es una tercera parte, que es la llamada en general irascible, una parte fogosa, una parte orgullosa. En términos de Hegel, porque recuerden que este libro tiene mucho que ver con Hegel, ¿sí?, la búsqueda de reconocimiento requiere del otro. Es decir, y eso nos pone en serios problemas, en el sentido de que uno nunca puede sostenerse a sí mismo y requiere del aplauso del otro, de la mirada del otro, del deseo del otro. Es un problemón en el que estamos. Ahí arranca la famosa dialéctica del amo y el esclavo. ¿Qué pasa en el encuentro con el otro? ¿Cómo hago para mostrarle al otro que soy libre, que soy humano y cómo lo hace él a mí, etcétera? Ahora, en términos de Nietzsche, lo que Nietzsche nos enseña es que el valor no está dado, que hay que crearlo, que hay que interpretar, que hay que de algún modo imponerlo. Entonces, quizás en este conjunto semántico uno entienda por qué puede hacer Nietzsche acá, ¿no? En el sentido de que apareció el término orgullo, apareció el término autoestima, apareció esta idea de respeto de sí mismo. Y uno dice, bueno, pero nos perdimos de la situación en la que estábamos hablando, que era la democracia liberal triunfante y el festejo o la apología de esa democracia liberal en esta fase final de la historia. Si la historia comienza con las desigualdades, amo y esclavo, con los enfrentamientos para mostrar la propia valía, la democracia liberal, dice Fukuyama, sería el momento de mayor realización de igualdad, no solamente en términos económicos,
sino del valor intrínseco de la vida, de las ideas de cada quien, etcétera, donde cada uno de nosotros podría encontrar reconocimiento de forma más o menos igual. Ustedes se imaginarán que esto uno le puede tirar, o sea, llovieron las críticas a esta idea, ¿no? Como que la democracia liberal es este lugar donde todos nos reconocemos mutuamente, etcétera, etcétera. Fukuyama, que hace un libro que teóricamente no es muy fino, pero que tiene unas ideas, ¿vieron? Hay libros que son un poco así, hay libros que son teóricamente muy finos, muy sofisticados, pero por ahí no toma muchos riesgos. Acá hay ciertas ideas que a mí me parecen interesantes, expresadas de una manera que quizás no es muy sofisticada. Y él dice, claro que esta idea de la democracia liberal como un lugar de reconocimiento igualitario tuvo muchos problemas. Por izquierda, ¿qué dijeron? Bueno, pero si el capitalismo no se cansa de generar desigualdades, sobre todo económicas, entonces de ninguna manera va a haber reconocimiento igual porque hay ricos y pobres, etcétera, etcétera. Bueno, en última instancia esta es la crítica que le hace Marx a Hegel. ¿De qué igualdad me estás hablando? ¿No? Sí, una igualdad formal, la burguesía, el Estado de Derecho moderno, maravilloso, pero materialmente, le dice Marx, ¿sí? Hay capitalistas y proletarios. Entonces, cuidado con suponer que llegamos a una etapa de reconocimiento igualitario. Ustedes se darán cuenta de que esto se puede plantear, esta crítica que le hacía Marx a Hegel, ¿sí? De que con el Estado burgués en última instancia no se llega a una igualdad de reconocimiento, se puede plantear en muchos otros ejes. Personas racializadas, mujeres, disidencias sexuales, minorías étnicas, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Todas las desigualdades de reconocimiento. Bueno, Fukuyama lo que hace es decir, en realidad este problema para él, digamos, la democracia liberal siempre va a tener esa tensión de que va a haber grupos minoritarios en el sentido del reconocimiento que van a intentar ser reconocidos, pero eso le parece que es un problema no tan grave porque, por un lado, siempre según él, ¿sí? La democracia liberal, de algún modo, es la mejor opción para esa situación, tiende a ir habilitando mayores libertades y mayores reconocimientos, y sobre todo porque, como cayó el comunismo, no parece haber otro sistema mejor en ese sentido. Entonces él dice, bueno, sí, es verdad que siempre faltan reconocimientos, pero no tendríamos nada mejor que la democracia liberal. Y sin embargo dice, me preocupa mucho más una crítica que él la llama una crítica de derecha. Y dice, ¿quién es el que hace esta crítica por derecha a la democracia liberal? Nietzsche. ¿Y cuál es esa crítica? Dice, bueno, la crítica es que el ciudadano típico, se los leo, de Fukuyama, de la democracia liberal, era un último hombre que, educado por los fundadores del liberalismo moderno, abandonaba la orgullosa convicción de su propia valía superior a favor de una confortable autoconservación. La democracia liberal producía hombres sin pecho, compuestos de deseos y razón, pero carentes de esta otra característica que llamamos el timós, hábiles para encontrar nuevos medios de satisfacer una serie de necesidades nimias mediante el cálculo a largo plazo de su propio interés. Es decir, lo que se fabrica son hombres que, por supuesto, ¿sí? Pueden realizar pequeñas aventuras, pero siempre a un nivel dentro de un conjunto de reglas que son del Estado liberal, las del mercado, etc. Entonces, Fukuyama se pregunta, ¿cómo va a ser la democracia liberal, por un lado, para ampliar las igualdades de reconocimiento, que él entiende que se realizaron, pero sobre todo, y esa es su preocupación mayor en el libro, cómo va a ser para canalizar ese timós, es decir, ese orgullo, esa ira, de algún modo que no haga volar por los aires lo que él entiende como un equilibrio liberal? Asterisco, por supuesto que uno puede decir todo el tiempo que no hay tal equilibrio, y esa puede ser una crítica muy, ¿no?, que derrumbe todo lo que propone Fukuyama. Pero la pregunta a mí me parece fundamental. ¿Qué hacemos con el orgullo que tiene una relación quizás inevitable con la desigualdad y, por lo tanto, pone en tensión a la democracia? Entonces él dice esto, se los leo. Forma parte del propósito de países capitalistas democráticos, como Estados Unidos, que en ese momento era el modelo del cual él escribe, que las personas con más talento y ambición tiendan a ir al mundo de los negocios más bien que al de la política, el militar, el académico o el religioso. En el sentido que ahí van a ser más productivos para el capitalismo y menos peligrosos. Entonces, digamos, todo el orgullo, ¿sí?, disruptivo, que vaya ¿a dónde? Al mercado. Digamos, que todos se transformen en emprendedores, si tienen ambiciones. Primera cuestión. Entonces, segundo, dice, aparte del terreno económico, la megalotimia, o sea, ese orgullo desmesurado del hombre aristocrático, predemocrático, encuentra ocasiones de manifestarse, dice Fukuyama, en actividades puramente formales como los deportes.
el alpinismo, las carreras de coches y similares. Una competición atlética no tiene otro sentido ni objeto que el de hacer ganadores a uno y perdedores a otros, o sea, de satisfacer el deseo de ser reconocido como superior. Entonces, ven que es una especie de problema de origen y destino de las pulsiones, en ciertos sentidos. Y cómo canalizamos, cómo sublimamos ese orgullo para que no rompa el sistema que, mal que mal, según él al menos, habría logrado ciertas igualdades. Y entonces es mejor que ser empresario o deportista. Cosas que ustedes entenderán en la época en la que ya vivimos que cada vez están menos alejadas, en tanto los deportistas exitosos van a dar charlas de motivación a las empresas y viceversa. Hay una idea de éxito, de liderazgo, que cada vez se indistingue más. Y a mí me interesa mucho entonces que podamos prestar un poquito de atención a esa maximización que se demanda de nosotros en ciertos circuitos, porque me parece que el tipo de subjetividad que empieza a aflorar y a desarrollarse y que ahora toma seguramente otras tonalidades, no puede pensarse simplemente como el sujeto del cálculo. No es solamente un sujeto calculador que tiene que aprovechar los recursos, ¿no?, de la mejor forma posible, con fórmulas de eficiencia. Esa maximalización de la subjetividad neoliberal lo que nos pide es que demos todo. ¿Lo diste todo en esta charla, Darío? Eso es como, ¿sí? ¿Está todo ahí puesto, es lo mejor? ¿O podrías haberlo hecho un poco mejor? ¿O podrías haberte jugado más? ¿O podrías haber rendido un poco más que la semana pasada? Esto de crear la mejor versión de uno mismo, ¿no? Esas fórmulas intentan dar cuenta de un más allá del cálculo, justamente, en una subjetividad de tipo empresarial, movilizando fuerzas que se imaginan prácticamente sin límite. Les quiero leer una pequeña descripción, ya con esto voy de a poquito cerrando esta primera sección, que aparece en este libro, La nueva razón del mundo, de Laval y Dardot, sobre ese lazo entre el emprendedor y esta figura ganadora en el deporte, en las actividades extremas. Dicen, el emprendedor es un jefe que tiene la voluntad y la autoridad y que no teme ir contracorriente, crea, importuna, rompe el curso ordinario de las cosas, es el hombre del plus ultra, el hombre de la destrucción creadora. No es un individuo calculador hedonista que piensa solo en su placer, es un combatiente, un competidor a quien le gusta luchar y vencer y cuyo éxito financiero no es sino un índice de su éxito como creador. La actividad económica debe ser entendida como un deporte, como un combate de boxeo perpetuo y despiadado. Entonces, si se entendió más o menos esta dinámica, pensemos en lo siguiente para dejar planteados algunos puntos. Lo que Fukuyama lee como una crítica por izquierda, es decir, igualitaria, sigue habiendo producción de desigualdad, etc., también es un problema de reconocimiento y puede pensarse en términos de orgullo y vergüenza. Marcha del orgullo gay, vergüenza de reconocer, no sé, como parte de un pueblo originario, etc. Es decir, es un eje. Lo que les quiero proponer es que el orgullo funciona como una clave interpretativa por izquierda y por derecha, ¿no? La del orgullo, que es, decíamos, el problema del valor, el problema del timós. Digo esto porque últimamente escuchamos mucho que el odio es la categoría afectiva por excelencia para pensar un poco la situación en la que estamos. Y yo creo que no, creo que el odio es una categoría, es un síntoma secundario en relación a un problema mucho más profundo que tiene que ver con el valor y con el orgullo. Vieron que a veces se dice, bueno, dejemos de decir que tales grupos o tales afirmaciones son, por ejemplo, transfóbicas y digamos son transodiantes. Porque cuando decimos fobos, ¿sí?, o homofóbicas o similares, decimos miedo. Phobos es miedo en griego. Y en realidad, cuando uno dice, bueno, tienen miedo, dice, bueno, pobre gente, tiene miedo, pero en realidad digamos que odian, digamos que nos quieren destruir, etc. Yo estoy muy de acuerdo en conservar, por supuesto, en no esconder el odio destructivo que hay en ciertas posiciones, ¿sí?, pero en no perder la idea de que lo que moviliza el odio es un miedo y que ese miedo tiene que ver con no poder desplegar ese orgullo que de otra manera se tenía garantizado por una posición de clase, de género, etc. Las nuevas derechas que afloran, y no solamente acá, intentan sobre todo sacarse de encima lo que a ciertas posiciones subjetivas impide enorgullecerse, es decir, humilla. Conservan, por un lado, esta grandeza que aspira a la subjetividad neoliberal, el gran emprendedor, el gran deportista exitoso, el que rinde al máximo, el que es bueno para los negocios o para las inversiones, ¿no?
Trump, fíjense la figura de Trump, emerge entre otras cosas porque, y es muy interesante además porque en este libro del 92 de Fukuyama, Trump aparece como un peligro, ¿no?, para la democracia liberal, en esa idea de el gran empresario, lo nombra varias veces como un lugar nietzscheano, ¿no?, de megalotimia, de exageración, de acá vengo yo, que es este peligro por derecha. La cuestión, ahora vamos a conversar al respecto, es si Trump podría ser nietzscheano en un sentido interesante. Entonces, me parece que pensemos, ¿no? Trump, make America great again, ¿no? Busquemos esa grandeza perdida. Entonces, creo que las masculinidades orgullosas de esa heterosexualidad vieron pura potencia. ¿Por qué tengo que avergonzarme, ¿no?, de ser heterosis si antes todo lo contrario, ¿no? Que reaccionan frente al avance de orgullos de otro tipo. El, digamos, planero que humilla al buen trabajador que sale todos los días a ganarse el mango. Problema de timos, problema de orgullo. Intenta humillar, volver a avergonzar las potencias de otro tipo. La amenaza de los inmigrantes, de los feminismos, de los progresismos. Entonces, para cerrar esta sección, estamos en una disputa, creo yo, muy complicada por el valor, en tanto el valor no está dado, y los desequilibrios propios de la situación económica en la que estamos lo agravan todavía más, ¿sí? Es decir, no alcanza con, supónganse, yo soy obediente con la idea de salir a trabajar mucho y entonces que me vaya bien, pero igual no funciona, ¿no? Porque salgo a laburar un montón y gano 2 mangos y no me alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, hay unos desfasajes tales en ciertas formas de comprender y organizar el valor, ¿sí?, que esto se desfasa, digamos, por izquierda y por derecha. Después están las fantasías de me hago rico de la noche a la mañana, fantasía del Bitcoin, etcétera, problema de timos. Entonces, lo primero que quería dejar planteado acá es que la cuestión del orgullo, del valor, de la vergüenza, para mí son una clave interpretativa fundamental para pensar juntos la cosa. Qué lindo escuchar filosofía un domingo a las 3 de la tarde. Y con este arranque de Diego fascinante, que aparte, bueno, sabíamos, urdimos con Diego esta mecánica que es 15 minutos, 15, 15, 15 y después conversar. Pero los contenidos no sabíamos muy bien por dónde iba a ir cada uno, aunque algo suponíamos. Y bueno, como suele pasar astrológicamente, todo empieza a concatenarse, ¿no?, y a coincidir. Siempre pasa que el que habla después de alguien retoma algunas cosas, y esto va a suceder. Yo no puedo no agregar, diríamos, agregar con el espíritu con que se agrega en una conversación filosófica, ¿no? Yo creo que la filosofía, el buen debate filosófico abre, no cierra. Y no estamos acostumbrados a eso porque se pone de moda que debatir es destruir el argumento del otro. Debatir no es destruir el argumento del otro. Debatir es que el argumento del otro te transforme, te permita romper con tus propias limitaciones, con tus propias convicciones. Nietzscheanamente diríamos, no hay prisión más efectiva que la propia convicción, cuando uno cree que no tiene posibilidad de movimiento. Así que desde esa apertura me encanta, me resuena mucho, obviamente, Byung-Chul Han, que me parece un pensador del carajo, aunque todos se dediquen a denostarlo, y creo que por eso además me parece más del carajo, porque de algún modo está presente en muchas de las lecturas que trae Diego, la lectura de Fukuyama, y esta idea del rendimiento. Simplemente con el rendimiento, tres versiones de rendir, ¿no? Porque ahí está la clave, ¿no? El timós, el orgullo, ese valor, esa antigua virtud griega que si hay tiempo yo justo traje algo similar para hablar también más desde lo político, digamos, digo, el rendir, esto. 3 versiones del rendir, ¿no? De este concepto que enhebró a partir de este timós
lo que Diego nos trae como explicación o diagnóstico de estos cambios que estamos viviendo. Rendir es rendimiento económico, claramente. Rendimiento es productividad. Pero también, y Diego y yo lo sabemos, es rendir un examen, donde al mismo tiempo que todo nuestro rendimiento tiene que dar provecho, tiene que dar ganancia, estamos en ese acto del rendir autoexaminándonos, autodisciplinándonos. Estamos todo el tiempo rindiendo examen. ¿Para con quién? ¿No? ¿Para con qué autoridad? Y no les quepa duda que mientras rendimos productivamente y rendimos exámenes, nos rendimos. Que es la tercera versión del verbo rendir, que no es casual, el lenguaje no es estúpido. Hasta su ambigüedad tiene sentido y si no, se la creamos. Hay un rendirse, ¿no? Hay un rendirse a rendir exámenes, hay un rendirse a que la existencia se vuelva una cuestión de rendimiento. Porque somos mucho más que eso. De nuevo, nietzscheanamente, somos una configuración de fragmentos en conflicto, donde esto es un aspecto, ¿no? Pero hay otros aspectos que nos definen y que de algún modo pierden en esta lógica. El último hombre, me hiciste acordar, Diego, ¿no? Porque la imagen antes de la aparición de muchos de estos conceptos en el Zaratustra, en la Gaia Ciencia, cuando llega el loco a anunciar la muerte de Dios y del último hombre, en el Zaratustra también, los últimos hombres, ¿dónde están? En un mercado. Que es el mismo mercado que recibe al Cristo, cuando de alguna manera y casi en paralelo y antinómicamente, que es lo mismo, también viene a cuestionar, ¿no? Y a gritarles, a mostrarles. Eso hace el loco, eso hace el Zaratustra cuando se encuentran con los últimos hombres que están en el mercado, que el mercado es su hogar. Recuerden que economía viene de oikos, que es casa. El mercado es su hogar. Y él viene, el loco viene a anunciar, y en la misma línea con la que Diego interpreta el texto del título de Fukuyama, la muerte de Dios y el fin de lo humano. Porque también nos olvidamos, nos quedamos con el Dios ha muerto, que es lo más marketinero de Nietzsche, y no con que hay una forma de lo humano que termina. ¿Y saben qué hacen los seres humanos cuando el Zaratustra les anuncia que es el final de esta forma de ser humano? Están en el mercado, ¿qué hacen? Se ríen. Superfluamente se cagan de risa. La invitación que me hizo Diego me encantó, por eso estoy acá. Respeto muchísimo su trabajo de años. Y me encantó, digamos, que se llame Pensar Juntos la Cosa. Acá estamos juntos. Yo no hago otra cosa que pensar la cosa desde que tengo conciencia. Creo que a los 5 años fue la primera vez que me hizo una pregunta. Estaba en el jardín, sentado solo porque no tenía amigos, porque me hacía estas preguntas pedorras y me di cuenta que el tiempo pasaba. Me recuerdo esa escena. No sé si es verdad o no, pero me la acuerdo. Vieron que la memoria básicamente es un artificio, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, tuve ese insight, el tiempo pasa. Y dije, quiero entender esto, y no había manera. Me puse a llorar en ese momento. Fue mi primer domingo, tenés razón. Me puse a llorar mal. Me acuerdo que todos me venían y me preguntaban, la maestra, ¿qué te pasa? El tiempo pasa, decía yo.
¿cómo lo detengo? Y así, ¿no? Y fue tremendo. Yo creo que ahí me la vi con la cosa, porque el que nadie me haya podido responder cómo detener el tiempo, más que, digo, lo importante de ese acontecimiento es que me di cuenta a los 5 años que habían preguntas que no tenían respuestas. Eso fue lo más grosso, ¿no? Porque estaba acostumbrado a que todo tenía una respuesta. Mis viejos me daban respuesta para todos. Cuando le dije a mi mamá, el tiempo pasa, ¿cómo hacemos? Mi mamá me dijo, comé. Entonces dije, acá hay algo que... Pero en ese pensar la cosa, quiero detenerme en cuál es el aporte de la filosofía, ¿no? El aporte de la filosofía es lo que hizo Diego recién. ¿De qué está hablando Diego? De la coyuntura. ¿Cómo habla de la coyuntura? No desde la coyuntura. ¿Por qué? Porque el lenguaje de la coyuntura inhibe poder cuestionar críticamente la coyuntura. Si uno habla el lenguaje de la coyuntura, que es el lenguaje que se nos impone como lenguaje válido, no estás pensando la coyuntura. Pensar siempre es un acto de diferencia y un acto de diferir. Eso que Derrida llama la différance. Al mismo tiempo, diferenciar y diferir. Pensar es esa decisión, siempre. Siempre se piensa desde los márgenes. Si no, no se piensa. Se repite burocrática e industrialmente las categorías que creemos que nosotros usamos, pero que nos utilizan para su propia diseminación. Entonces, Diego usó la palabra ahí, intempestivo. O sea, yo creo realmente que no se puede hacer filosofía sino de modo intempestivo. Pero hacer filosofía de modo intempestivo es, implica un esfuerzo. ¿Tenemos ganas? Sí, no, yo qué sé, está jugando Independiente. De verdad, está jugando Independiente. Con Instituto. Digamos, es más nada, es otra forma, yo qué sé. Implica un esfuerzo, porque el sentido común, esa especie de, ¿no?, aura magnánima que nos piensa permanentemente, entre otra cosa es farmacológico, nos permite como que la cosa fluya, incluso que fluya la cosa aunque estemos en contra. Adentro del sentido común podés ser adulador, podés ser contestatario, podés ser conservador, podés ser progre, pero adentro de las categorías del sentido común que te nomina, que inscribe sus fórmulas en tu cuerpo y te sentís bien. Ese es el gran éxito de la grieta, ¿no? De los dos lados de la grieta están todos contentos, porque saben quiénes son los propios, quiénes son los enemigos, están contentos porque tienen certezas. Yo no tengo media certeza, por eso la paso como el orto, y no estoy seguro de nada, y temo, tengo miedo, me enojo, pero me doy cuenta que eso me inhibe la posibilidad de pensar, y me dediqué a la filosofía de nuevo como este acto de diferenciación, decisión, ¿no? Un detalle. Me acuerdo que en el medio de tanta angustia, mi papá arreglaba televisores, era su laburo. Tenía un socio que para mi papá era como culto porque leía, y Pepe se llamaba. Y me dijo, vos tenés que hablar con Pepe, como para calmar mi sensación angustiante de que el tiempo pasaba. Y Pepe me dijo, me escuchó, se quedó así, me dijo, vos tenés que leer filosofía. Yo tenía 8 años. Fue la primera vez que escuché la palabra filosofía. Y le dije, ¿y qué es eso? Y me dio esta definición y me cagó la vida. Me dijo, es como la religión, pero sin Dios. Ya está, porque a partir de ahí, como el papa jubilado del Zaratustra, no hago otra cosa que buscar un centro, al pedo, porque no lo hay. Pero como Pepe me dijo, que es como la religión pero sin Dios, está ese formato. Entonces quiero entender la cosa yendo a la cosa. Nunca vas a entender la cosa yendo a la cosa.
vas a entender, vas a percibir, vas a intuir, vas a experimentar algo de lo que está pasando en la Argentina hoy, domingo, escuchando lo que dijo Diego sobre Fukuyama. Pero no les quepa duda que una deconstrucción del timós platónico es mucho más, abre muchas más perspectivas para tratar de entender algo sobre lo que nos pasa, que estar contaminado e impregnado por las noticias online que Twitter escupe permanentemente sobre lo que está pasando. Porque ahí uno no piensa. Repite. Byung-Chul Han acaba de... Me lo devoré, el último libro me encantó, que es La crisis de la narración, se llama. Donde escribe 100 páginas y hay 3 palabras que dice, pensar es narrar. Yo digo, ya está, todo está acá. Al pedo el resto del libro. Pensar es narrar. Y contrapone narración, narrar e informar. Donde narrar siempre supone un misterio, siempre supone una perturbación, algo que nos cierra, ¿no? De nuevo. Giorgio Agamben, en un libro que se llama, en un texto que se llama ¿Qué es ser contemporáneo?, dice que ser contemporáneo, o sea, tratar de entender lo actual en filosofía, es ser intempestivo, yendo a un término que está en Nietzsche, ¿no? Consideraciones intempestivas o inactuales o extemporáneas, son todas traducciones de un término con el que Nietzsche invita a pensar desde los márgenes. Agamben tiene una figura hermosa, dice que... Che, no estoy controlando mi tiempo, pero ¿vos sí? No. Bueno, listo, ¿me avisás? Dale. Perdón, me fui siendo intempestivo, obviamente, y preguntándome qué mierda es el tiempo, no calculé el tiempo, obviamente. Tengo este problema. Y Agamben dice en ese texto, digamos, justamente, primero que lo actual, lo que llamamos lo actual, ¿qué es la coyuntura sino una construcción? Yo sé que moleste, siempre que usas la palabra construcción, molesta. Pero no hay, o sea, si hay algo que no podés mirar de frente es el tiempo, para decir, este es el presente, esto es lo actual. Y me encanta porque Agamben tiene una figura hermosa que dice, ¿qué es lo actual? Piensen a lo actual como la zona, como una zona iluminada. Vos estás viendo lo que tenés a la vista, frente a vos, absolutamente a la luz, iluminado, como para entender entonces, gracias a esa luz, qué es lo que está pasando. Bueno, hacer filosofía es poder cuestionar que lo único que existe es lo que se ve a la luz. Porque si hay luz, dice Agamben, una obviedad, hay sombras. La mirada intempestiva de la filosofía es poder mirar al mismo tiempo las luces y las sombras, porque si uno se queda enceguecido, encandilado por las luces del presente, no hace más que repetir lo que ese presente pide de nosotros. Pero el cuestionamiento pasa por otro lado. Y entonces, ¿qué tenés que tener? Tenés que tener medio ojo en las sombras. Pero ese ojo que está en las sombras, para el sentido común, dice boludeces. Te preguntan, ¿qué mierda está pasando en la Argentina de hoy? Y contestás con Platón. Claro, eso es hacer filosofía. Y eso es habilitar, entonces, otra lógica. Eso es ser extemporáneo. Utilizar, yo no hay, les voy a dar un ejemplo re pavo, pero muy obvio. No hay lugar, acabo de sacar un libro sobre el amor, no hay lugar donde mejor entendí. Y cuando digo entendí no significa analíticamente comprendí y argumenté, sino que me transformó, me movilizó, me sigue generando inquietud, o sea, no me deja quieto el tema. No hay lugar donde mejor entendí el amor. Y es más, les digo, no hay lugar donde mejor entendí mis últimas frustraciones vinculares concretas. Tienen nombre y apellido, no se los voy a dar, pero no importa. Que en el banquete de Platón. Pero es un libro del siglo IV a.C. ¿Qué mierda? O sea, no había shampoo.
A mí me gusta mucho el olor a shampoo del otro. Es como una atracción y explica algo del amor. Pero no había shampoo, no había WhatsApp. ¿Cómo el banquete de Platón puede explicar tu frustración vincular? No solo cómo, lo agradezco infinitamente. Lo releo todo el tiempo. No les quepa duda que La República de Platón es un libro fundamental para entender mucho de lo que nos pasa. Y cierro con este ejemplo, porque retomo lo que dice Diego. Y mira, Diego, para que veas nuestra sincronía, fíjate acá, Platón, La República, ¿no? 3 funciones del alma, justo, ¿eh? Dice en el libro 4 de La República, lean La República, gente. Llévenlo en la mochila. Te iba a gustar, pero porque a mí me gusta traer los libritos, pero al final eran muchos, pero la versión roja de Budeva, que supongo que es con la que... La tengo, claro. Toda hecha mierda, Exacto, pero la tengo. Esa misma. Sí. En el libro 4, La República es, o sea, llega, capítulo 1, llega Sócrates, entra a la casa de Polemarco, dice, ¿qué mierda está pasando acá? Estamos discutiendo qué es la justicia. Y era como algo que la pasaban bien, ¿no? Haciendo ese tipo de actividades. Vení, discutamos. Y todo el mundo empieza a dar su definición de justicia. Y Sócrates refuta una, refuta otra, refuta la tercera. Son igual definiciones impasables, tipo, uno dice, creo que Polemarco dice, justo es hacerle bien a los amigos y mal a los enemigos. Bueno, no. Sócrates le dice, eso no es la justicia. Va desarmando y refutando una, otra y otra, y viene el último, que es un sofista que se llama Trasímaco, y dice, así que los refutas a todos. Bueno, vení, refutame esta, le dice. Y le tira la definición que calculo, Diego, que tal vez toda esta charla pueda hasta resumirse en esta idea. Trasímaco dice, justo es el derecho que impone el poderoso. Los 9 capítulos de La República son el intento infructuoso de Sócrates de desarmar algo que, bueno, ganó, ¿no? Digo, ganó Trasímaco. Pero en el medio mete la alegoría de la caverna, todo, o sea, las mejores creaciones platónicas para poder refutarle a Trasímaco que justo es el derecho, la ley que impone el que tiene el poder. Y en el medio, en este libro 4, dice, da una definición, como que se anima a una definición de la justicia, y dice, la justicia es que hace esto, hace una homología entre las partes del alma, que es lo que explicó Diego, y las partes de la polis. Dice, una sociedad, una polis es como un alma grande. ¿Vieron que en nuestro alma tenemos 3 partes? Una parte más nutritiva, es el timós, la parte más combativa o irascible, y la parte más racional. Bueno, si cada parte de nuestro alma cumple con su rol, somos un alma justa. Ahora, si pensamos, digamos, con la parte nutritiva, y cagaste, te volvés un tipo desmesurado. Si pensamos, en vez de que con la razón, con la parte irascible, te volvés un déspota, un violento. Bueno, en la polis, dice, pasa lo mismo. ¿Viste que hay una parte nutritiva? Bueno, en la polis están los comerciantes. Es como la parte nutritiva. La parte irascible también son los militares. Y la parte racional también están los gobernantes. Una comunidad, una sociedad es justa si cada uno cumple con su rol. Ahora, si a nuestra sociedad la quiere gobernar un empresario, o sea, la parte comerciante, cagamos. Porque están trasladando una racionalidad que viene de otro lado. Y si la quiere, digamos, ni hablar, dirigir un militar, que tiene un militar o aquellos que en la polis tienen más ese tipo de sensibilidad, por llamarla así, que tiene que ver, digamos, con lo irascible, entonces también cagamos. No mezclemos racionalidades. De nuevo, creo que son unos ejemplos bellísimos que nos permiten tratar de pensar
tiempos en crisis donde no se trata de encontrar recetas ni soluciones. Yo sé que es duro y que nos molesta, pero digamos, el éxito del sentido común es que para cada problema hay una solución, hay un manual de instrucciones, hay recetas que ya están preestablecidas. La filosofía no resuelve problemas, los crea. Bueno, definición de la justicia de Trasímaco, entonces, es el lugar del poderoso. La cuestión, para darle una mano a Sócrates, que está en un tremendo problema, es la cuestión nietzscheana. ¿Qué es el poder? ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso? Y que es verdad que Nietzsche no nos da una solución, nos mete en muchos problemas, pero se trata un poco de pensar eso. Y de que no necesariamente lo que aparece como poderoso lo es. Otro truco del viejo Platón, ¿no? La diferencia entre ser y parecer. No necesariamente el argumento o el discurso maravilloso del sofista dice algo del orden de lo verdadero, de lo que está pasando, no sé, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, yo para esta segunda parte quiero ir un poco por ahí, en el sentido de aprovechar para hacer una serie de distinciones respecto de las pretensiones de poder que, por ejemplo, pueden tener los comerciantes a la hora de querer gobernar la polis, ¿no? La polis. Es decir, nosotros somos los que creamos la riqueza, entonces nosotros tenemos que gobernar, ¿no? Esta situación está llena en Platón, en la República y en otros diálogos, ¿no? Bueno, ¿quién tiene que gobernar? Bueno, el que sabe dirigir en la batalla, el que sabe conducir un barco a buen puerto, el que sabe producir lo que la sociedad necesita para alimentarse, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay una disputa respecto de quién es. Bueno, Platón ya sabemos que con la alegoría de la caverna y otras fórmulas similares tiene una respuesta, en última instancia, si quisiéramos criticarlo, un poco reductiva, ¿no? En tanto, bueno, quien salga y contemple las ideas y conozca de primera mano la verdad, entonces es a partir de ahí que se va a ir articulando la cosa. Como Dios ha muerto y como eso ha caído, la cosa es un poco más difícil de definir. Yo lo que quiero empezar a pensar a partir entonces de esta cuestión del orgullo que introduje como en la primera parte, es la riqueza de tomar un poco este desafío de Fukuyama, que dice, bueno, acá es Nietzsche el que nos va a meter en quilombo. ¿A qué? Bueno, a la democracia liberal, como él la llama, que es lo que nosotros en general, para decirlo un poco mal y pronto, llamamos, ¿no?, etapa neoliberal triunfante. Acá Nietzsche nos va a meter en problemas. Pero no porque Nietzsche sea, creo yo, una especie de figura que está detrás de tipos como Trump, que era el miedo de él, ¿no?, de grandes megalómanos que dicen, bueno, acá se van a hacer las cosas como yo digo. Me parece que efectivamente sucede que un mal Nietzsche está detrás de tipos como Trump, como pasó con Hitler o cosas similares, ¿no?, salvando las enormes distancias. Es decir, siempre hubo y habrá malas lecturas de Nietzsche en ese sentido. El poder, ¿y quién es? Bueno, el tipo poderoso que tiene el sable en la mano, o toda la guita, etcétera, etcétera. Es evidente que tiene el poder. Bueno, uno lee un poco de filosofía nietzscheana y se da cuenta que lo que él nos está proponiendo no pasa por ese lado, ¿no?, de que la cosa es mucho más compleja, a veces inclusive bastante contraria a esa idea de poder. Entonces, lo que a mí, y esto quiero proponerles ahora, me ayudó a pensar un poco Nietzsche, primero, que él piensa en términos de síntomas, ¿no? Yo, de hecho, creo que de alguna manera él crea el psicoanálisis o algo cercano, y que además nos ayuda a corrernos del eje ideológico y del eje económico. Bueno, por eso, por ejemplo, Foucault, ¿no?, fue tan nietzscheano en muchas instancias para correrse algunas explicaciones ideológicas, y porque es una pregunta por las fuerzas involucradas. Entonces, ¿qué es un poco seguirle la onda a Trasímaco? Entonces la justicia tiene que ver con el poderoso. Bueno, ¿qué es el poderoso? Y bueno, un quilombo de fuerzas, un conjunto de relaciones de poder, de fuerzas que están ahí involucradas y que tenemos que tratar de leer mejor cómo están operando. Entonces, a mí me parece que cuando hablamos de esto, que lo voy a decir muy rápidamente, neoliberalismo y neofascismo, neoautoritarismo, como queramos denominarlo, no importa mucho ahora, no quiero meterme en las etiquetas, pero sí lo que suele suceder es que hay críticas de las cuales yo participo, digamos, no voy a criticar a los críticos, pero que son críticas que yo las suelo denominar como desde abajo,
¿no? En el sentido de que se propone, en última instancia, justamente que no se produzcan mayores desigualdades, ¿no? Por ejemplo, con la forma socioeconómica del neoliberalismo, ¿sí? Y me parece que Nietzsche permite una crítica desde arriba. Yo no le creo un poco a Fukuyama cuando él dice de izquierda y de derecha para acomodarlo ahí en Nietzsche. Yo lo pienso en términos nietzscheanos, que es, Nietzsche tiene como una geografía acá en el Zaratustra ¿no? de subir y bajar de la montaña, del fondo del mar. No es de derecha y de izquierda, porque no es ideológica, es de arriba y abajo, porque es de las fuerzas y de su estado, es del problema de la salud de las fuerzas. Entonces la pregunta que siempre hace Nietzsche, bueno, está bien, vos querés decir, ¿no? que es lo justo porque tenés el poder. Bueno, ¿eso es poder? ¿Eso está vivo? ¿Eso, no? ¿Cómo está operando? Miremos un poco mejor, porque no vamos a creer la enunciación de soy el poder o de un símbolo que así lo indique, etcétera, etcétera. Entonces, vos decías muy bien, Darío, que la figura o el espacio en esta cuestión geográfico-espacial de la obra de Nietzsche es el mercado, es el lugar donde están los últimos hombres ahí esperando que salga el volatinero, porque el riesgo lo corre otro, ¿no? Y ellos están mirando un espectáculo de cómo otro se arriesga, porque son incapaces de tomar un riesgo en su vida, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que sucede es que en la narración que yo les comentaba hace un ratito, la superación de sí es algo que tenemos que hacer dentro del mercado. La época nos propone cada vez más que en el mercado no seamos simplemente últimos hombres, sino que seamos esos que llevan más allá de los límites la cosa. Y los eslogans de las corporaciones más exitosas, Apple, think different, pensá, ¿no? Diferente, fuera de la casa. Nike, just do it, ¿no? Adidas, impossible is nothing. Entonces, hay que hacerlo, hay que atreverse a lo imposible. Y fíjense que están los dos, digamos, ¿cuáles son esas corporaciones? Las del deporte, lo decía Fukuyama, ¿sí? Las de que soy el atleta que rompe con todos los límites y subo las montañas de 8.000 metros todas en una semana, todas juntas, o sea, y voy traspasando los récords de modo impensable. Y las de la corporación, las de la producción, digamos, computacional, del diseño, etcétera, etcétera. Entonces, hay una apelación que en realidad nos está diciendo desde ese lugar, no sos solamente una máquina de calcular costos y beneficios, sos el artífice de tu propio destino. Y uno dice, pero volviendo a los griegos, pero el destino no era lo contrario de eso, el destino es lo que uno justamente, o sea, imaginemos que Edipo fuera el artífice de su propio destino, se acabó la tragedia. No nos queda nada, ¿cómo a que? ¿No? Imaginemos si Edipo eligiera bien y cuando se encuentra con su padre sin saberlo dice, che, vamos a tomar algo, está todo bien, correte y paso yo. No, el destino es algo que se impone, porque es un conjunto de fuerzas de las que no podemos justamente conocer su funcionamiento, no es que Edipo estaba mal informado, pobre tipo. Y se transforma, como decía Nietzsche, eso en una comedia de enredos. Uy, no se dio cuenta que era el viejo, no se dio cuenta que era la madre. No, el destino es algo que se impone en tanto humilla la posición del yo. Y nuestra época nos propone sin dudas una especie de exacerbación yoica que me parece que nos tiene que llevar no solamente a que, digamos, no tenemos que ser tan egoístas, no tenemos que ser tan individualistas, más bien, nietzscheanamente habría que decir, pero eso es un egoísmo sano, ¿no? Eso es poder, esa posición que, recuerden que Nietzsche es la figura que suele ponerse en este lugar junto con Freud y con Marx, ¿no? Lo hizo Paul Ricoeur y después también Foucault, como un maestro de la sospecha. Es decir, ¿cuál es ese tipo de subjetividad que sospecha de el poder, ¿no? en el Estado, pero que no sospecha de su propia conciencia? Es el desastre para la filosofía de la sospecha. Es el desastre en tanto hay una imagen, ¿no? del lugar donde está el poder, uno estaría como fuera de las relaciones de poder, siendo víctima, ¿no? Y al mismo tiempo hay una incapacidad de pensar esas relaciones en las que uno está involucrado y al servicio de qué se ponen las fuerzas, que es un poco la pregunta de Fukuyama que a mí me parece muy buena. ¿Al servicio de qué ponemos esto que excede el problema de la nutrición y la razón? Que en última instancia, a mí me parece muy lúcido, el tipo dice, bueno, pueden funcionar muy bien, ¿no? Comerciantes y gobernantes. Vamos, que vos hablaste un poco de la grieta. Esta grieta, mercado-estado, ¿alguien se la creyó alguna vez? Digamos, perdón, ¿no? O sea, en cierto nivel, por supuesto, que puede haber conflicto y contraposición, pero en otro nivel, cualquier economista, cualquier historiador de la modernidad sabe que el mercado, ¿no?
capitalista y el Estado son una creación conjunta que jamás se dan una sin la otra. Inclusive que la idea de fin de milenio de que los Estados-nación iban a... Bueno, no estaría pasando eso, sino más bien lo contrario. Entonces, ahí hay un punto que me parece fundamental porque esa apelación del mercado es un dispositivo de captura que pone, digamos, al servicio del capital aquello que tiene la capacidad de ir más allá. Bueno, aventuras, sí, perfecto, puede ser un gran emprendedor. ¿Sí? Orgullo, maravilloso, puede ser el que rompa todos los récords, etcétera, etcétera. Entonces, ese homo economicus, para usar un término que utiliza Foucault fundamentalmente, entre otros, pero Foucault cuando analiza el neoliberalismo en su curso Nacimiento de la Biopolítica, nos propone una aventura, pero es una aventura dentro de los límites, a mi juicio, de una pecera. Es decir, ya no hay más mar abierto, que es una de las metáforas que utiliza Nietzsche con la muerte de Dios. Dice, por fin el mar está abierto. Y me parece que la idea de poner la superación de sí al interior del dispositivo mercado, lo que hace es generar una serie de instancias en las cuales justamente el Estado, y eso para mí forma parte de las discusiones que tenemos que dar, ¿sí? Porque esta contraposición simplista Estado-mercado opera en muchos niveles, opera de los dos lados, digamos, de esa grieta, ¿sí? Cuando nosotros vemos que figuras que tienen una fuerte impronta mercantil, capitalista, economicista, etcétera, etcétera, quieren tomar el lugar del Estado, como ya lo han hecho, etcétera, etcétera, uno tendría que sospechar que esa contraposición no es tal. Cuando se pide que el Estado ponga reglas de juego claras para que, uno tiene que sospechar que hay un juego un poquito más complejo. Entonces, a mí lo que me gustaría que pensemos un poco es qué otro tipo de autosuperación podemos proponer. Digamos, porque yo no creo que la única posibilidad de hacerle frente a esa idea de autosuperación en el empresario de sí, etcétera, sea decir, bueno, bajemos todos un poco, sino al revés. Preguntémonos efectivamente si esto que se nos propone es fuerte o no. Y hay un concepto ahí en Nietzsche que es el de autosuperación, que es el Selbstüberwindung, que es el self que... Ese Uber es como el que está en el superhombre, ¿no? El ultrahombre. Entonces, es una forma de superarse a sí mismo, pero que Nietzsche la piensa cerca de esta figura, que es la figura de la aristocracia. La aristocracia es, creo yo, el lugar incomodísimo para pensar en cualquier posición política contemporánea, ¿sí? Pero que, sin embargo, está ahí, aunque no se use ese término. Es decir, cuando el neoliberalismo nos dice, ¿no? Tenés que transformarte en Elon Musk, digamos, ¿no? O en este gran deportista, etcétera, etcétera. Se nos está proponiendo una posición, ¿sí?, aristocrática respecto a la medianía. Tenés que superar los límites, tenés que ir más allá, nada es imposible, etcétera, etcétera. A mí me parece que está tirando de algo que no hay que simplemente negar, sino que más bien mi propuesta, o por lo menos mi lectura o mi instinto me dice, hay algo ahí que Nietzsche diría, bueno, pero hagamos esto en serio. Tiremos más allá. Y esto rompe el mercado. Uno de los lugares donde Nietzsche muestra en el Zaratustra que la cosa tiene un techo es justamente el mercado. En el mercado no puede haber una capacidad de autosuperación tal como él la piensa, porque el mercado tiene, digámoslo así, ideales muy bajos. Y esto es algo que para mí tiene que ver mucho con la filosofía nietzscheana, es decir, bueno, cuando uno se enfrenta a un conjunto de fuerzas, ¿cómo le pregunta qué es lo que es? No alcanza con que la conciencia responda, soy el más fuerte. Ay, sí, yo soy tan fuerte que voy a vencer a todos, etc. Hay que preguntar en tanto la mayoría de las fuerzas que están involucradas, ¿sí?, tienen que ver con procesos que son inconscientes, con procesos que no son aceptados, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, pensemos qué tipo de ideal proyectan. ¿Sí? Y yo traje acá un pequeño ejemplo que es el de... Hay una película, no sé si la vieron, si la viste, una película de hace unos 10 años con Bradley Cooper, Limitless, Sin Límites. Es una película, es mala la película, ¿sí? Pero es una película en la cual un tipo que es un fracasado, ¿sí?, que lo abandona a la novia, que es un escritor que no puede escribir una línea, está ahí con la computadora y no puede pagar el alquiler y la pasa muy mal y
y tiene como todas, ¿no?, las características del loser norteamericano, ¿sí? Empieza a tomar alcohol, empieza a llevarse mal con sus 3 amigos, y se encuentra con un dealer que le da una pastillita, ¿no?, transparente, y le dice, bueno, vos toma esto y fijate. Y entonces el tipo empieza a hacer unas sinapsis maravillosas, locas, que son el ideal de toda esta gente, ¿sí? Como para entrar a la, ¿no?, y ganar más en el Bitcoin, transformarse. Y entonces el tipo empieza a escribir rápidamente. Al día siguiente, ¿no?, le entrega un libro así a su editor, que obviamente es un bestseller, se levanta a todas las mujeres que había soñado, empieza a hacer guita, está en esas fiestas con las mansiones, ¿no?, bien norteamericano. Y uno dice, ¿qué está pasando acá? ¿Este es el superhombre o es un boludo este tipo? ¿Cómo? ¿Realmente este es el ideal? No es que se transformó en el nuevo Joyce, en un Kafka, ¿no? Hace una porquería. ¿Vas a contar el final? ¿Puedo? Sí. El final arruina un poco mi ejemplo. Entonces, perdón. No. Inventalo. Entonces, No, porque Cambialo. el final es Trump, digamos. El final es la entrada en la política, de algún modo. Que dice, bueno, el tipo llega a tener tanto poder en tanto tiene tanta guita, ¿no?, que intenta decir, bueno, ahora voy a ser el presidente de Estados Unidos. Es Trump, digamos. Pero ese es un poco mi punto, ¿sí? Es Trump, y uno lo mira, o nuestros personajes locales. Alguien que uno diga, bueno, qué ideal, eso... Nietzsche se debería referir a eso cuando piensa en el supero, pero dicen, no, de ningún modo, acá entendimos algo bastante mal. Entonces, me parece que hay un punto en el cual ese ideal, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que propone Nietzsche? Con esta idea de la autosuperación. Ser el que más libros vende, ser el que más guita hace, ser el que más... No, porque eso es ser, como mucho, en términos de Nietzsche, un camello. Es decir, llevar al extremo heroico, si uno quiere, ¿sí?, al máximo rendimiento, lo que el valor, ¿no?, ya impuesto a una sociedad determinada implica, ¿sí? El Dios ya no es el Dios cristiano, será el Dios del capital, pero no cambia mucho la cosa. Pero lo que Nietzsche propone es que hay que ser capaz de transvalorar, es decir, de romper con ese techo de... ¿no?, una serie de valores preinstaurados y crear de otro modo tal que los otros digan, ¿qué es esa porquería que no vale nada en el mercado? Exacto, va por ahí, va por el fracaso de Kafka, digamos, como escritor, no por el convertirse en un bestseller. Entonces, cuando uno, y por eso mi pregunta de, ¿a qué llamamos poderoso? No aceptemos ponernos en un lugar, ¿no?, desde abajo diciendo, por favor, señor poderoso, no ose usted, ¿no?, sobre nosotros blandir su espada, porque el otro lado goza con esa posición, y porque no hay espada, porque eso es realmente una pose de un sueño impotente. Leerlo en términos sintomáticos, a mi juicio al menos, da cuenta de una posición bastante impotente. Entonces, para ir cerrando, ese sujeto del interés, ¿no?, del yo hago lo que quiero, devenido empresario de sí mismo, esa autosuperación permanente que además se transforma en una deuda infinita, ¿sí?, porque el estándar de productividad siempre crece y uno se siente siempre en falta, etcétera, etcétera, hace que ese sujeto que está tratando de mostrar una imagen de poder, autosuficiencia, a mí nadie me manda, etcétera, quede sujeto a las leyes del mercado, ¿no?, que son las leyes del crecimiento y del rendimiento infinito, que se rinda en el sentido que vos decías, ¿no?, rendirse a las lógicas, me voy a adaptar a todo lo que me propongan, voy a ser exitoso en todos los ámbitos, etcétera, etcétera. Entonces, eso requiere de una serie de, llamémoslos, artificios motivacionales para ponerse una y otra vez en movimiento. Se trata de un tú debes que genera culpa, que no permite poner las propias potencias sino al servicio de esa maquinaria de acumulación privada del capital. Por supuesto, yo creo que el neoliberalismo y también los neofascismos pueden producir aristócratas, digamos, de bajo vuelo, pero siempre son aves de bajo vuelo y sus configuraciones instintivas son menores, son lo que Nietzsche hubiera llamado un asno, alguien que tira de un carro de mercadería, una oveja, un zorrito, una mosca del mercado. Hay muchas figuras, hay muchos animalitos en el Zaratustra. Y en el sistema mundo en el que estamos, digamos, llamémoslo neoliberal,
esa ideología motivacional que se expande en los medios de comunicación masivos, en las redes, etcétera, da cuenta de un lugar para un afianzamiento del yo que me parece que nos tiene que llevar a una situación de sospecha. Quiero cerrar con esto. ¿Por qué aparece tan pregnante la imagen esta del león? Ustedes saben que en el Zaratustra las 3 transformaciones, ¿no? En el medio, entre el camello y el niño, está el león. Bueno, porque creo que es una concepción e interpretación. La pregunta siempre en Nietzsche es ¿quién interpreta? Pero ¿quién interpreta? No como Darío, Diego, Juan o tal. No. ¿Cuál es el estado de salud de las fuerzas que interpretan? Ese es quién. ¿Quién no es una persona? Es un estado de la vida. ¿Sí? Es la vida siempre la que interpreta. ¿Quién? No importa el nombre. A Nietzsche no le interesan los nombres propios, ¿no? Sino qué estado de salud o de enfermedad. Entonces, cuando una posición de una subjetividad humillada, débil, interpreta la fuerza, sueña con un león, sueña con este Bradley Cooper siendo exitoso en todos los ámbitos de la vida. Y a eso no tenemos que responder temorosos, me parece. Tenemos que decir, che, eso es... ¿Estás bien? ¿No? ¿Te sentís bien? O sea, realmente ¿eso es lo máximo? Para eso, esa es la forma de vida que me prometés. Y lo que hay que hacer, me parece, es oponer la creación que Nietzsche propone, que es la del niño. El niño es una figura impensable para estas posiciones, porque no le importa nada, ¿no? A cuánto está el Bitcoin, no le importa nada ese rol político. Es invitar a explorar la verdadera potencia, una inocente y una que no es la figura de una masculinidad adulta hipertrofiada, sino todo lo contrario, es una huida de eso. Y hay que decir que eso es más potente, es más aristocrático, y yo creo que hay que invitar a esa vida peligrosa en un sentido de exploración más seria con los otros. Es tremendo, ¿no? Porque, siguiendo el ejemplo de Diego, el niño es el que de verdad hace lo que quiere, ¿no? En esta pregunta, ¿quién hace lo que quiere? El camello, claramente no, ¿sí? El primer discurso del Zaratustra se llama Las 3 transformaciones. Primero fuimos camellos, después leones, devendremos niños, ¿no? El niño es el futuro, ya es una locura eso, ¿no? No el pasado, no venimos de la niñez. Vamos hacia la niñez, pero hacia una niñez liberada, hacia una niñez emancipada. Pero el niño es el que hace lo que quiere, porque es esto, ¿no? La creación. El león, que se cree que es el dueño de la selva, no es más que un efecto, que un producto, ¿no? de un dispositivo, de una disposición, que lo necesita, digamos, con esos valores. No hay una verdadera autonomía, por decirlo así. Los chicos sí, se cagan en todo, digamos, juegan, ¿no? Eso dice Nietzsche, juegan, el juego. El juego, o sea, no estamos jugando, ¿no? No, estamos temerosos, estamos indignados, perdimos la capacidad de jugar, que es clave en todo esto, que es lo que hace esa diferencia. Con el poder simplemente agrego una famosa, ya a esta altura, si quieren, frase Foucaultiana, ¿no? Digo, para darle otro pliegue a la cuestión del poder, de la voluntad de saber, del volumen 1 de Historia de la Sexualidad, donde dice Foucault, donde hay poder hay resistencia, ¿no? Que es interesante, siguiendo bien la línea que abre Diego, entender, digamos, el lugar sobre todo del supuesto contrapoder que ejerce la resistencia, ¿no? Si al poder, lo digo desde una filosofía de la paradoja, si al poder se lo combate con poder, ¿quién gana? El poder, ¿no? Si a la violencia se la combate con violencia, ¿qué gana? La violencia. Después uno, si quiere, se forja en su propia identidad la idea de que hay poderes buenos y poderes malos. A
andá a justificarlo, ¿no? Digamos, porque todo el mundo se autojustifica que habla en nombre del bien. Hay un texto de Roberto Espósito, Diego, no sé si lo conoces, que se llama 10 pensamientos sobre la política, donde a mí me mató, porque en un momento hace esta como distinción y dice, para pensar la política, dice, así como cuando pensamos la cuestión de la verdad en relación a sus posibles interpretaciones, nietzscheanamente entendemos, dice Espósito, que no es que hay una verdad y hay interpretaciones, sino que lo que llamamos verdad es el triunfo de una de esas interpretaciones que se impone y se establece como verdad. Con la política, con el poder pasa lo mismo. Con el poder y el bien, dice. No es que hay un bien y hay diferentes formas del poder que van, ¿no?, hacia el bien, sino que lo único que hay, dice Espósito, es poder. Y cada uno, en nombre de su propio poder, va a justificarse siempre en nombre del bien. Es tremendo, pero si haces el paralelo con la verdad y la interpretación es muy interesante. Nos cuesta menos visualizar esa situación problemática en el tema de la verdad y la interpretación, y nos cuesta más políticamente pensarlo en relación entre el bien y el poder, porque si se te cae la idea de que toda tu concepción política del mundo está basada en una concepción del bien, se te cae todo, digamos. Pero Espósito, como buen italiano, siguiendo Maquiavelo, no puede no visualizar que la cuestión de la política no es el bien, sino el poder. Y que el bien siempre va a ser algo a justificar o justificado en función del poder que sea. Donde hay poder hay resistencia, dice Foucault. El tema ahí es clave. La resistencia frente a cualquier poder puede visualizarse como un lugar cómodo, un lugar que nos contiene, que nos enmarca, que nos da un motivo para pelear. No me cabe ninguna duda. Salvo cuando nos empezamos a dar cuenta que el poder, para expandirse, necesita hacerlo siempre contra una resistencia. Y que un poder sin resistencia no tiene a dónde mierda ir. No seamos la resistencia que el poder necesita, ¿no? Porque entonces termina siendo absolutamente funcional el lugar en el que uno siente que se ubica. Uno se lava a sí mismo porque siempre está del lado del bien, ¿no? Nietzscheanamente hablando, ¿qué diferencia a los buenos de los malos? Que los buenos somos siempre nosotros. Y ahí está todo. Entonces me parece que ahí hay como que desarticular algo. Bueno, tengo muy poco tiempo, pero quiero decir 2, 3 cosas. La primera, plantear algunos problemas. Traje un montón. Quiero empezar, como no voy a llegar, quiero empezar por el que más me interesa, que es, estoy leyendo, acaba de salir un libro de Roberto Espósito que se llama Inmunidad Común, por Editorial Herder, librazo, me lo morfé, donde vuelve sobre la cuestión de la democracia vista desde la biopolítica. Y donde hace una primera reflexión sostenida sobre la pandemia, desde la biopolítica. Y hace en ese libro una lectura de uno de los libros que me había olvidado, que más me gustaron de Derrida. Derrida es como un novio que tengo yo, que se murió, ¿no? Pero los mejores noviazgos siempre son con gente muerta, ¿no? Porque no hay reciprocidad, no hay nada de esas cosas mercantiles de las que hablaba Diego. Que es Canallas. El libro se llama Canallas. Es un libro que escribe después del 11 de septiembre. Y básicamente dice
que la democracia es un concepto en sí mismo paradójico e insostenible. Digo, para decirlo domingo a las 4 de la tarde. Pero nada, hace un cuestionamiento fuerte, no porque esté en contra de la democracia, está tan a favor de la democracia que entonces no puede, digamos, bancarle a la democracia todas justamente sus contradicciones, ¿no? Un poco esa es la lógica de la deconstrucción. Uno está demasiado a favor del amor, de la amistad, de todo, como para contentarse con lo que se nos presenta como formas, digamos, mundanas, ¿no? Y entonces, el ejemplo que da él es muy interesante acerca de las paradojas de la democracia, que es una situación que se da en los 90 en Argelia. Él nace en Argelia, ¿no? Richard Bernstein, un filósofo norteamericano que murió hace muy poco, que era muy amigo de Derrida, dice, el problema con Derrida y por qué no se lo entiende cuando escribe, es que fue un judío francés nacido en Argelia. ¿Cómo vas a entenderle algo a alguien con tamaño conflicto de identidad, ¿no? Pero es maravilloso, porque yo creo que esa tripartición identitaria es todo y bueno, y entre otras cosas posibilita estas expresiones sobre lo paradójico. Entonces, en Argelia parece que estaba por ganar en las elecciones democráticas un partido que lo que iba a hacer era suspender la democracia, que es ese componente que les digo que está en el texto de Espósito, autoinmunitario de la democracia, que eso es lo que propone Derrida y Espósito relee. O sea, hay elecciones. Van a ganar los que van a suspender la democracia. Esa es su propuesta. Las elecciones son democráticas. ¿Qué hace la democracia? Suspende las elecciones, las suspendieron, de hecho, en Argelia. Las postergaron para cuidar la democracia. ¡Wow! O sea, la democracia para preservarse a sí misma se niega. La democracia para preservarse a sí misma se autolimita, pero entonces deja de ser democrática. Tenemos un problema, ¿no? Salgan de Argelia. Si la democracia es fiel a su mandato y abre infinitamente, tiene que aceptar todo. Incluso tiene que aceptar que pueda ganar quien propone abolir la democracia. Ahora, si la democracia se abre tanto y es fiel a sí misma, entonces se suicida. ¿Qué tiene que hacer? Y poner restricciones. No hay una vieja, creo que era de Locke, cláusula que decía democracia solo para los demócratas. Bueno, pues entonces no es democracia. Ahora, si la democracia lo que hace en ese sentido es excluir a los antidemocráticos, entonces nunca deja de ser lo suficientemente democrática. Derrida dice, o es suicida o es asesina. Porque o bien, digamos, se mutila y dice hay un límite, o bien, digamos, limita. Pero en ambos dos casos, la democracia se autocontradice, ¿no? Se disuelve. No será, dice Derrida, que en la y va Platón, va todos, no será que en la misma categoría ideal de democracia hay algo, es como el amor ideal en algún punto. Es como la justicia ideal. No es como mucho, porque en realidad tenemos ese problema. ¿Qué hacemos, no? Yo le pregunté a gente amiga, preparando esta charla, sobre casos que pueden resultarnos cercanos, lejanos. ¿Qué pasa, digamos, que vos bancás si en una votación sabés que va a ganar alguien que va a abolir la democracia? ¿Qué haces? Suspendo las elecciones, me dijeron. Y la democracia, igual. Pero uno está absolutamente convencido que lo hace en nombre de la democracia. Bueno, no está bien, ¿no? Hay un lugar, no sé si lo tengo claro, pero hay un lugar donde Derrida después trae otro concepto. Hay
distintos. Hay 3 libros donde Derrida habla sobre la democracia. Canallas, se los hiper recomiendo. Otro, que es mi libro favorito de Derrida, que se llama Políticas de la Amistad. Y el tercero se llama El otro cabo. En esos 3 libros se lo va hablando también en Fuerza de Ley, está todo el tiempo, porque es un tema, o sea, si hay un pensador de lo político, aunque se diga que no, es Derrida desde siempre, ¿no? Y tiene una categoría que es la democracia por venir, dice él, que es que la democracia justamente nunca termina de realizarse porque siempre, por su propia estructura de inclusión, excluye. Lo que incluye, excluye, porque marca una frontera y determina lo que queda afuera. Siempre hay alguien que no encaja, que queda afuera. Y ser democrático es tener esa vocación hospitalaria de estar alerta para ver quiénes son los que están afuera. Ha habido un montón de ampliación de derechos. Ok, ya está. ¿Quién todavía no está? ¿A quién no estamos viendo? Porque podemos vanagloriarnos de muchísima ampliación de derechos para un lado, pero de repente no visualizás, no sé, el hambre. O no visualizás, digamos, otros sujetos a los que todavía no catalogás en un lugar de sujeto de derecho. Derrida, digo, para ir a un lugar que no tiene nada que ver con nada, Derrida se afirma fuertemente en la cuestión animal. Dice, todo bien con la democracia, pero hay un montón de seres vivos no humanos a los que no tienen ningún tipo de derecho. Uno diría la típica, ¿no? En un mundo a la deriva como el nuestro, ponernos a pensar en la cuestión animal parece una falta de respeto. Y sin embargo, intempestivamente, ¿no? Pensar la cuestión animal es antes que nada pensar la animalización del humano, o sea, a quienes tratamos nosotros en tanto humanos como si fueran animales, también desarmar esas fronteras. La democracia por venir es esto, es como hay 2 democracias, está la democracia institucional y después está una democracia espectral que como un fantasma está siempre diciendo, che, democracia, no sos lo suficientemente democrática. Entonces trata todo el tiempo de reinventarte a vos misma. Esa es un poco la idea. ¿Cuál de las 2 democracias es la más realista? ¿La institucional o la democracia de apertura infinita? Uno diría ahí la institucional, porque es la que se hace cargo del mundo tal como está. Pero yo con el realismo tengo mis problemas y suscribo a la máxima del Mayo francés que dice, seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no? Entonces creo que la pregunta de cuál es más realista debería ser para nosotros una pregunta más bien de lucha por lo imposible. Y tengo 2 millones de cosas que las voy a dejar pasar y tengo algo de Hannah Arendt, pero no, y quiero cerrar, estamos bien, ¿no? Con el tiempo, sí, con una cuestión. Yo creo que ahora lo intempestivo lo quiero llevar a una cuestión del tiempo. Nos olvidamos de la pandemia. Y nos olvidamos de la pandemia, ¿no? Para analizar la coyuntura también. Es como, fue algo del pasado, ya pasó. Pero hoy en la mañana me puse a leer un texto de Paul Preciado que se llama Aprendiendo del virus, que lo escribió en el 31 de marzo del 2020. Y es como, lees eso y entendés las elecciones en España, las elecciones en Argentina. Es increíble, ¿no? Digo, nos olvidamos de la pandemia. La pandemia, dice Preciado, no interrumpió un orden. La pandemia profundizó un orden que ya venía preestableciendo que el otro es siempre un agente de contagio. Porque el otro es quien nos contamina, quien nos contagia. Vino la pandemia y obviamente materializó
un dispositivo que ya estaba estructuralmente promoviendo una sociedad comunitariamente disuelta. Me acuerdo ese textito de Agamben, que lo salieron a matar, que se llamaba La invención de la pandemia, donde Agamben decía pavadas como esta, decía, el virus se contagia cuerpo a cuerpo de modo físico. Lo que necesitamos es un distanciamiento físico. ¿Por qué lo llamamos distanciamiento social? Eso se preguntaba, si es físico. ¿Quién dijo que hay que distanciarse comunitariamente? Es al revés. Lo que más necesitamos frente al distanciamiento físico es revalidar el lazo social, el lazo comunitario. ¿Pero por qué lo llamamos distanciamiento social? Porque ya estaba el distanciamiento social dándose antes de la pandemia. Entonces la pandemia no interrumpió un orden, exacerbó un orden. Nosotros, o sea, también vivimos nuestro tiempo político como un tiempo que tiene una fuerte huella de lo que sucedió en la pandemia a todo nivel, ¿no? El otro que se volvió el enemigo permanente, ni hablar. Bueno, tengo más cosas, pero las retomamos después. Gracias. Bueno, gracias Darío. Me quedé pensando en esto que traías al final, a partir del texto de Preciado, y la cuestión inmunitaria que estaba ahí presente, ¿no? Del otro viene el contagio, del otro viene el peligro. Es medio una verdad de perogrullo. Digamos, las verdades de perogrullo tienen esta cuestión, ¿no? Aunque formen parte de un sentido común, al mismo tiempo siempre hay algo en esa porción de estupidez que conforma el sentido común en el que estamos, siempre hay algo que no deja de ser verdadero, que no deja de apuntar a un núcleo de lo que sucede, como con cualquier posición o verdad inclusive ideológica, ¿no? En la forma de ocultar algo que es lo importante para la ideología, igual marca algo que tiene una porción de verdad y siempre me parece interesante. Entonces, se suele decir, bueno, estamos en épocas muy individualistas todos, ¿no? Y yo un poco discutía esto, bueno, ¿en qué sentido ese individuo se sostiene o es un buen egoísmo en términos nietzscheanos? Podemos repensarlo, ¿no? Pero bueno, evidentemente este retiro del otro, en tanto el otro me contagie, el otro, bueno, implica también toda esta dinámica de la que hablamos antes quizás, ¿no? El miedo, el odio hacia el otro, en tanto el otro es la amenaza. Pero implica también, creo yo, te quería preguntar qué te parece, pensar en una pérdida de esa dependencia del otro, que en esa idea de reconocimiento hegeliano es evidente, y en muchas otras, y que me parece que forma parte, otra vez, de otro costado. Para mí es un costado de lo mismo, pero quiero saber qué pensás vos, ¿no? Una cosa es el odio al otro, el peligro del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Que vendría a amenazar esa posición que de por sí es frágil. Y otra cosa es perder la relación con ese otro que es mi apoyo indispensable y pensar que soy autosuficiente en un sentido que me obliga a poner sobre la mesa esa imagen de autosuficiencia leonina o como querramos pensarla, que se cae a pedazos todo el tiempo. Y me parece en ese punto, bueno, sé que eso también está en Derrida, pero se puede pensar desde muchas perspectivas, esa apuesta por recobrar una posición, yo lo pienso mucho desde una hegeliana que es Butler, ¿no? Judith Butler, cómo trabajó esta cuestión de, che, si nos hacemos cargo de la fragilidad y la dependencia del lazo en lugar de decir, acá cada uno, acá nadie se va a meter en mi ámbito privado, me parece que va tan contra la época hacernos cargo de esa fragilidad, inclusive en un lugar muy antinietzscheano que es cristiano, ¿no? Re a todo. A ver, empiezo por el final. Yo creo que
Empiezo así como con un título como más rimbombante. No pueden convivir la democracia y los absolutos, claramente. Como si te dijera, no pueden convivir la democracia y la verdad con mayúscula, ¿no? Porque si alguien está demasiado afirmado en una verdad, el otro es básicamente un idiota, o un enemigo, o un ignorante, un enfermo, alguien que no se dio cuenta todavía. Digo, es otra verdad de Perogrullo, de las que traía Diego, pero, o sea, para que funcione la democracia, yo tengo que estar en conflicto conmigo mismo. Tiene que haber una parte mía donde yo digo, tal vez Diego, mira, no lo pensé desde Hegel, pero va en contra de algo que yo... Y sin embargo me abrí. Hay una apertura, ¿no? A ese argumento otro, pero que básicamente hasta ni siquiera, lo digo medio bestia, pero ni siquiera importa lo que el argumento otro me trae, sino lo que importa es que yo estoy en una posición, y acá la palabra que usa Diego, de fragilidad propia. La verdad que, digamos, en un mundo en el que nacimos para morir, hay que ser muy arrogante para creer demasiado en uno mismo, ¿no? Es como un montón. Es un montón. Y entonces la presencia del otro es una presencia que me desestabiliza. Y voy, si quieren, a la relación micropolítica más, la que para mí es la más clara, que es la vincular, la afectiva. Una pareja. Yo hago política todo el tiempo con mi pareja. Todo el tiempo hago política. Una relación de poder. Y hacer política, y que sea una relación de poder. Aparte tengo una novia que es re militante en sus causas, ¿viste? Es como que me llevo algo a la boca porque es muy militante con la alimentación y no sé qué. Todo es negociación. Todo estoy negociando, si me puedo comer una galletita. No, galletita no. Ahora, ¿yo cambié algo de mi manera de comer? Sí. ¿Por qué? Porque hay algo de lo que el otro me trajo que al principio me rompía soberanamente las pelotas. Y sin embargo, y no es que tomé todo, y ni siquiera cerró ese proceso. Estoy en estoy en una democracia. Estoy en un congreso permanente. Pero hay algo que une ahí. Hay una vocación. Yo tengo la vocación, ¿no? Y no es algo cerrado, ni... Incluso me acuerdo de esa frase de Nietzsche en el Zaratustra cuando habla del amigo, que dice, mi mejor amigo es mi peor enemigo. Que a mí me encanta esa paradoja, porque es cierto que incluso acá estoy hablando del otro como el enemigo, que es otra forma, ¿no? El otro es muchos otros, ¿no? Le podemos entrar a la otredad por distintos modos, pero mi mejor amigo es mi peor enemigo porque incluso, digamos, en el deseo del enemigo de hacerme mierda, por ahí me habilita un mínimo esclarecimiento que los verdaderos amigos no me lo traen, ¿eh? Porque mis amigos son todos aduladores. Qué bien, Darío. Y me pasó, yo esto lo conté muchas veces, me pasó con alguien que era muy enemigo en la época del matrimonio igualitario. Fui a un par de debates, ya un montón de tiempo, 13 años, y me cruzaban con este chabón y como que funcionó bien, ¿viste? Como nos matábamos, entonces nos llamaban a distintos programas de televisión, entonces íbamos tipo Batman y el Guasón. Y lo odiaba yo, ¿no? Lo odio, básicamente. Pero era como yo en algún momento del odio, viste que cuando en esa pelea te vas a la mierda, exagerás posturas nada más que porque querés destruir al otro, que es todo mal. Entonces le dije, yo estoy con la apertura, y la apertura, y cada uno se puede casar con quien quiera, y si yo quiero me caso con un árbol, le tiré en un momento que... Y él me paró así, más grande que yo, me miró y me dijo, vos, Darío, tenés
la cabeza tan abierta que un día se te va a caer el cerebro. Y sabés, Diego, que yo dije, qué estupidez, y me quedé pensando, tiene razón. Tiene razón, y el cambio más importante que tuve yo en mi vida en términos filosóficos fue gracias a este hijo de puta. Porque yo dije, tengo que asumir eso. ¿Cuáles son los límites que yo no quiero ver, ¿no? O sea, realmente me inspiró. No es amigo, enemigo, pero yo creo que hoy nos pasa ahí. Estamos acá con Diego. Me llamó Diego, me dijo, vamos a pensar la cosa así, ¿por qué? Y no porque queremos nosotros, porque algo está pasando y no de nuestros amigos, justamente, ¿no? Y digo lo último en esta conversa que habilitaste, buenísima, que es la cuestión del chivo expiatorio, me parece importante. Porque en esta relación política micro, la pareja, la familia, ¿no? En la familia, ustedes todos deben haber hoy domingo, los ravioles del domingo, la familia, los tíos, los abuelos, los primos, nos ponemos de acuerdo, porque alguien se puso de acuerdo a ver qué comemos. Digo, es todo muy sintomático, que es ponerse de acuerdo quién impone, quién lava los platos, ¿no? Toda la política está puesta en esa mesa de los domingos. Ahora, nos matamos internamente en la familia, pero para que no sea Caín y Abel, para que no haya un asesinato, ¿qué hacemos cada tanto? Construimos un chivo expiatorio. Suspendemos nuestro conflicto interno para condenar a alguien. Alguien es el culpable. Y ese culpable logra que el conflicto permanente, que las penurias, que los problemas, no digo que pasen a un segundo plano, pero logren sublimarse, si me permiten, en esta figura sacrificial histórica de nuestra cultura, que es el chivo expiatorio. Siempre hay un chivo expiatorio. Hoy hay un chivo expiatorio, que es el culpable de todo lo que nos está pasando. Y entonces todos creemos que una vez que que ese chivo expiatorio pague su culpa, todo va a funcionar bien. La clave del chivo expiatorio es que nunca pague su culpa, porque si no se termina la promesa, ¿no? Tiene que estar siempre ahí en ese estado de ser perseguido, ¿no? Y ahí hay un lugar del otro tremendo. Ese es el otro, aquel a quien construimos en ese lugar, digamos, de persecución permanente, cuyo único propósito es sostenernos a todos nosotros siendo los buenos de la película. Abuso de los últimos 5 minutos para plantear un último tema, que sería este, y que lo tomo un poco de lo que dijiste recién al pasar, esto de no importa el argumento, importa la posición, no el argumento. En tanto, esto que también ejemplifica, bueno, el argumento lo invento, ese es nuestro laburo, digamos, ¿no? Esa frase de Nietzsche maravillosa, ¿no? Para tatuarse, de que el filósofo es un pícaro abogado de sus prejuicios. Perfecto. Ahora, el problema, que para mí es parte del problema de Zaratustra, el problema de lo que estamos hablando es cómo hablar con ese otro sabiendo que la cosa no es argumentar mejor, mostrar que tal cosa, que tal derecho, ese es el problema de Zaratustra. Baja y dice, escuchen lo que tengo para decir, y se ríen, como vos decís. ¿Cómo hablar con ese otro cuando la cosa no pasa por la comunicación, por el argumento, cuando ni siquiera podemos aceptar que nuestra posición no está basada en una serie de argumentos que en realidad rebaterían simplemente, sino que vienen en ese segundo momento? ¿Cómo? No te digo que me lo respondas, porque ¿no? Pero ese problema central de cómo en relación a ese otro lograr cierta de exclamación, no de pregunta. ¿Cómo hablar con ese otro? Eso es. Estoy de acuerdo, sí, que ahí
porque además incluso, perdón que te interrumpí, pero incluso el lenguaje en el que habla el otro es un lenguaje que uno no acepta, porque es el lenguaje furtivo, violento, simplificado, ¿no? Exaltado, que es el lenguaje de las redes, por ejemplo, ¿no? Entonces, vos decís, tengo que entrar ahí a golpe, a rebatir. Lo que pasa que es como poder contra poder gana el poder, digamos. Yo creo que si uno se mete en algunas disputas, no importa lo que digas, gana la disputa. Y ahí hay algo donde, nada, me parece que uno no sé qué hacer, digamos, uno va intuyendo dónde está haciéndole funcional a lo que el otro necesita, ¿no? Entonces, pero ya es un montón, digamos, la problematización de esos lugares como para poder uno ver, digamos, cómo no engancharse. No sé qué decir. No, yo pienso mucho en, como pienso en términos en este caso del Zaratustra, en eso que es, para mí, o yo lo pienso así, un cierto arte de las distancias, ¿no? Un alejarse, ¿no? Que, o sea, Zaratustra, si baja primero es porque se alejó, Sí. se constituyó de alguna manera, trabajó Se sobre lleva el sí. cadáver, Exacto. se lleva el cadáver. Ese es el segundo alejamiento. Digo, el primero Claro. con el que arranca. Zaratustra se va a la montaña, está ahí 10 años, se alejó de su patria, vuelve, se lleva el cadáver en un segundo. O sea, es una. Se va con los animales. Por ejemplo. O sea, se va. Pero se va siempre para volver de otro modo, para ver si así o asá, y no se queda en una lógica previa, ¿no? Que sería la del mercado, la de la comunicación, sino vuelve a irse, inventa un dialecto, y, ¿no? Pero él está convencido que es el tiempo del superhombre. Uno podría decir que nada, que el Zaratustra murió, que el mercado siguió y que estamos acá nosotros como leyendo sus... Perdón, ¿no? Muy Pero- domingo, muy... No, pero es cierto, no hay, viste, como no hay un final del Zaratustra donde, bueno, y el mercado explotó. Él se fue con los animales. Es toda una... Cuando digo se fue con los animales, no es con las mascotas, se fue con los animales salvajes. Pero me parece que es como lo del niño, Diego, ¿eh? Me parece que es un rompimiento interesante. Después, entender cómo se plasma eso hoy entre Instagram y La Nación Más, no sé. No sé. Pero es por ahí, ¿no? Es como... Yo creo que hay tiempos de desmarque, ¿viste? Yo pienso a veces como que hay tiempos donde tenés claro a dónde querés ir y hay tiempos que tenés claro de dónde te querés ir. Eso. A mí me pasa mucho con el amor eso. Y yo creo que hay algo de esa línea, ¿viste? Está claro de dónde te querés ir, de qué formas, de qué matrices. Pero bueno, no sé hacia dónde, o sea, por eso son tiempos tan indigentes, diría Heidegger, estos, ¿no? Porque son tiempos como de ausencia de certeza. Gracias. De nada, gracias. Muchas gracias. Gracias, amigos y amigas del JJ. Gracias. Nos vemos el próximo domingo, 15 horas, con la Inca. Los esperamos acá. ¿Sí?